como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Cáncer. ¿Cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver qué hay para ti, qué se presenta, cómo está todo. Y para decirte también que estas lecturas que voy a hacer en este momento son para personas que ahorita tienen una pareja. Es como decir, voy a hablar del presente. Muchas veces yo hablo del pasado, en otras no tanto del futuro, pero yo jamás hablo, casi nunca hablo del presente. Pues en esta oportunidad vamos a hablar con respecto al presente. Y realmente lo concreto sería, ¿qué siente realmente esa persona por mí? Eso sería la pregunta. Es así como un planteamiento. ¿Qué sentimientos tiene esa persona para contigo? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que quisiera que tú cambiaras, que no cambiaras? ¿Qué es lo que siente en el fondo cuando te mira? Sentimientos generales. Vamos a ver qué es lo que hay. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Esa persona que realmente está sintiendo por ti en este momento, de una manera general, sentimientos generales. Vamos a ver qué hay. ¿Está empezando una relación contigo? ¿O están apenas, tienen cierto tiempito nada más y no se conocen aún todavía? Vamos a ver qué sentimientos tiene esa persona para contigo. Sentimientos generales, primero que nada. Veamos. Te ve como quien dice muy, pero muy, te está viendo como muy sociable. Eres una persona que no pasa desapercibida por ningún lado. Una persona que se arregla, que se acomoda, que siempre está al punto, que está en punto en blanco, que de verdad se pinta. Si es una mujer, se pinta las uñas, se las acomoda, se arregla, siempre está al día. Y si es un hombre, un caballero, siempre está bien vestido, bien arreglado. Le encanta esa forma tuya de ser, porque quizás a lo mejor por ahí empezó todo. Una primera vista que te ve así como una persona que de verdad le gustas a todo el mundo, le gustas a mucha gente. Eso le da como cierto miedito, por cierto. Vamos a ver lo que siente cuando te ve o cuando te piensa o cuando está contigo. Vamos a ver qué es lo que siente esa persona. Vamos a ver esa otra carta. Estas son energías que esa persona te manda, te emana, dependiendo la pregunta. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué siente esa persona cuando te ve? Se siente como muy solo, muy sola. Pareciera ser que en algunos momentos tú prevaleces por encima de esa persona. Pareciera ser que quizás tú te ves como por encima. A veces esa persona se siente un poquito chiquitica al lado tuyo. No sé el porqué de esta situación, pero lo cierto es que cuando te ve se siente como quizás como un poquito en soledad, como un poquito lento, como que quisiera hacer las cosas más bien un poco más lentas. A ti te ves como muy, de verdad, como alguien que de verdad sobresale. Una persona que no tiene, pero para nada, ningún tipo de, que no es tímida para nada, que es echas adelante, que de verdad esa es tu esencia, que te sientes como estás, que de verdad le gustas a mucha gente, tengas la edad que tengas, eres alguien que de verdad tiene un salero y tiene una química especial para las personas, para todos los sexos, para el sexo opuesto y para las otras personas también, para quien sea. Y entonces esa persona cuando te ve, lo que siente es como que se siente un poquito, digamos, como que te ve así como alto, como un poquito inalcanzable, como que necesita sentarse a meditar un poco, a ver qué es lo que pasa. Es que será que Cáncer de verdad siente de verdad lo mismo que yo puedo sentir. Esa pregunta se la está haciendo esa persona, siempre se la hace.
¿Qué es lo que no controla esa persona cuando te ve o te siente o te piensa? ¿Qué no controla? ¿Qué sentimientos no puede controlar cuando te ve o cuando te piensa o te siente? Vamos a ver. ¡Wow! ¿Qué será? Uy, mira, siente un sentimiento un poquito de tristeza. Es algo que no puede controlar. Yo siento y presiento, mi querido Cáncer, que de verdad tú te expandes muchísimo. Eres muy sociable quizás y esta persona le da miedo. Esta persona se siente sola quizás. A lo mejor eres de las personas que tiene muchos amigos y de verdad a veces hasta se te olvida presentarle a la persona. Muchísimas veces pasa. Pero es porque eres muy popular. Probablemente eres una persona muy popular y esa persona de verdad que se siente como achicopalada, se siente como caidita. De verdad, sí que te lo digo, mi querido y adorado Cáncer, pero así es lo que lo estoy viendo. Quizás no será para todo el mundo, pero sí veo para algunos de ustedes que esto es así. ¿Qué es lo que piensa esta persona? ¿Cómo te piensa? ¿Te piensa tal cual como tú le piensas? Vamos a ver entonces qué hay. Vamos a ver si de verdad te piensa tal cual como tú le piensas. Vamos a ver qué piensa esa persona. Veamos. Uy, mira, sí. Esta persona piensa que de repente a lo mejor como que no hay decisiones de amor. A veces siente esta persona como que tú en cualquier momento le vas a dejar. No le estás dando garantías a esta persona, mi querido Cáncer. Esta persona no se siente segura contigo. Para nada. No se siente segura. Para nada, para nada. No, señor. Se siente más bien que tú estás muy disperso o muy dispersa. Y no ve seguridad en ti. No ve que le estás tomando, de verdad, que le estás tomando como en serio a esta persona. Perdóname que te lo diga, pero así lo estoy viendo. Vamos a ver lo que quisiera cambiar esa persona en ti. ¿Qué será lo que esa persona, si tuviera una varita mágica, qué quisiera hacer contigo para cambiar? Para poderse entregar quizás a esa persona más. Vamos a ver qué otra cosita quisiera esa persona que tú cambiaras. Vamos a ver. Uy, pareciera ser que lo que quisiera cambiar es que, lo que quisiera que tú cambiaras es que no estuvieras pensando tanto en hacer cambios de ciclo. Pareciera ser que todo lo quieres cambiar. Pareciera que por cualquier cosita ya tú quieres, como quien dice, terminar. Pareciera ser que por cualquier cosa ya tú quieres esto hacer, cambiar página. Ya por lo que sea ya estás haciendo página, cambiando página. Manipulas un poquito quizás la situación, mi querido Cáncer. Lloras por cualquier razón, mi querido Cáncer. Entonces tratas de manipular un poquito a la persona y eso es lo que quisiera esa persona que tú cambiaras. Que no manipularas tanto, que no estuvieras diciendo todo el tiempo o amenazando, diciendo voy a cambiar de página, me voy a hacer tal cosa, entonces cualquier cosa, entonces no, entonces esto. Y de verdad que sí se te ve que sí, que de alguna manera haces tus manipulaciones. Así sí que te digo. ¿Y qué será lo que esta persona de verdad quiere de ti y que no quiere que cambies nunca? ¿Qué será lo que no quisiera nunca que tú cambiaras, mi querido Cáncer? Vamos a ver qué hay aquí. Porque a veces yo veo que tú eres un poquito difícil, ¿sabes? Sí. Que no cambiaras. Que tú no cambiaras como quien dice esa manera quizás de ser, que eres como cuando dices tal cosa, eso es tal cosa. Pareciera ser que lo que quisiera que de verdad tú no cambiaras nunca es que cuando tú dices algo, tú lo cumples. Cuando tú quieres hacer algo, tú lo cumples. Cuando tú quieres ir para tal lado o hacer tal cosa, tú tratas de hacer todo lo posible para cumplirlo. Eso sí le gusta a esa persona porque se ve que eres consecuente. Eres consecuente con lo que quieres hacer. Eres muy, digamos,
¿cómo digo? Vamos a decirlo, como que lo que quieres hacer, lo haces. Cuando te propones hacer cualquier cosa, lo cumples. Tratas de hacerlo a como dé lugar. Tratas de luchar para llegar a lo que tienes que llegar. Eso es lo que se está viendo acá. Y sin mayores detalles, cuéstele a quien le cueste, le duela a quien le duela, pero tú tratas de hacer lo que realmente sientes que quieres hacer para ti o por ti. ¿Entiendes? Entonces a veces manipulas un poquito para poder hacer realmente lo que quieras hacer. Pero de verdad que eso son cosas que a esa persona de verdad no le molesta. Al contrario, se ve que tú cuando quieres realizar algo, lo realizas. Cuando quieres hacer algo, lo haces. Así que ahí te estoy dejando yo, mi querido y adorado Cáncer, con esta lectura para personas del presente. Alguien del presente que tiene una relación que apenas está comenzando o que tienen un tiempito, que todavía no se conocen bien y que tú realmente quisieras saber qué siente esa persona definitivamente por ti. Ahí te estoy dejando esa lectura. Nos estamos viendo. Un besito, mi querido y adorado. Recuerda, toma lo que te haya resonado, tómalo como te resuene. Así mismo. Bye bye.